Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de contar con la comparecencia en una muy agradable conversación de un amigo de muchos años, con quien estoy seguro que nuestro público televidente, en la línea que hemos tratado de llevar Sin Esquemas, en el tiempo que tenemos en el aire, de dejar algo constructivo, algo positivo en cada una de nuestras entregas, lo vamos a lograr mucho más incluso de lo que pensamos. Vamos a conversar con el amigo Roberto Santana, que no necesita mucha presentación, un hombre que aún a pesar de lo bien que luce, es un hombre que ha pasado muchos años y muchas cosas en la vida, ha estado involucrado durante toda su vida en procesos importantes, desde un lado hasta el otro. Sabemos que fuiste prácticamente el gestor o el iniciador del nuevo modelo penitenciario, ahora sigues vinculado a esa parte ya como director de la Academia Penitenciaria y también, lógicamente, estás jugando un papel muy importante en lo que tiene que ver con las relaciones con el monstruo en términos positivos de China, con quien tenemos un año y apenas un mes que establecimos relaciones comerciales formales. En ese orden vamos a hablar sobre eso. Bienvenido, Roberto, y gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias a ti, Alberto, y felicitarte por esta incursión exitosa que estás teniendo en los medios de comunicación. Bueno, privando en fresco, porque lo mío era siempre de aquel lado, pero tenía este proyecto y gracias a Dios me he sentido bien, porque he contado con amigos así como tú, que han entendido el propósito de este programa, como te lo dije al inicio. Pero bien, vamos entrando seguido en materia, Roberto. O sea, queremos saber de ti, que fuiste parte de lo que se llamó, en cierta forma, una revolución del concepto de la prisión, de la cárcel, para llamarla en términos llanos, para que nos entienda nuestro público televidente. ¿Qué evaluación puedes tú hacer sobre lo que era antes el sistema penitenciario, lo que es ahora, y si real y efectivamente ese cambio tan dramático se puede percibir como que ha logrado cambios en quienes se internan, porque son internos los que están ahora, y salen después de ese internamiento? Bueno, es indiscutible que en la República Dominicana, desde el año 2003 a esta parte, se ha estado produciendo una reforma penitenciaria, un cambio que ha contribuido a lo que es una mejor valoración de los privados de libertad, un nuevo concepto de cómo abordar a las personas en conflicto con la ley, una nueva manera de abordar la inserción social de las personas que en conflicto con la ley que salen a la calle, y eso dio sus resultados indiscutiblemente desde los años del 2003 al 2012, 2015, 2014, 2015, 2016. Y bueno, eso ha quedado, esa impronta ha quedado ahí. Miles de personas fueron formadas para trabajar con esto en esos establecimientos penitenciarios que han sido 22, desde el punto de vista del número, más de la mitad de los establecimientos penitenciarios, pues ahí en el nuevo modelo no se entendía, ¿verdad? No había hacinamiento, ni falta a los derechos humanos, ni nada por el estilo. En los últimos tiempos, esa velocidad posiblemente ha estado disminuyendo, aunque se anunció recientemente la construcción de instalaciones penitenciarias para sustituir la Victoria. Es un tema que habrá que esperar, que habrá que ver. Y bueno, como siempre, la Academia Regional Penitenciaria, que tiene este tema como su meta en todos los países de América Latina y el Caribe, en la medida que el gobierno dominicano solicite su apoyo, con muchísimo gusto lo haremos. Y la Academia, Roberto, Penitenciaria, es un órgano internacional. Es una institución educativa internacional. Una institución educativa internacional que tiene algún tipo de vínculo formal, gubernamental, o simplemente es una entidad que coopera con países, lógicamente con líneas claras de la institución internacional. Correcto, coopera con países y en el caso de República Dominicana tiene convenios con el gobierno dominicano, con la Procuraduría General de la República y con la Cancillería de la República, y coopera en la medida que ellos lo solicitan. Pero por igual hemos estado colaborando con Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica,
en Sudamérica también, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, y con el caso de Estados Unidos hemos estado atendiendo solicitudes del Departamento de Estado para programas de cooperación de reforma penitenciaria en países concretos de la región. ¿Y es una institución originalmente de dónde? ¿De qué país? Ya que creada por nosotros. Creada por ustedes. Sí, sí, creada por mí. Tiene todo por ti de manera directa. O sea que tiene... Yo lo digo esto para lo que nuestro público televidente pueda nutrirse. Fíjense la importancia que tiene una institución que es creada en nuestro país por alguien con experiencia en esa área y que está sirviendo de base a colaboración y a orientación en muchos países centroamericanos y latinoamericanos. Sí, nosotros específicamente a raíz de los resultados del nuevo modelo penitenciario de las Naciones Unidas, en su asamblea de las Naciones Unidas para la droga y el delito, la lucha contra la droga y el delito, en el año 2010 en Viena, declaró a República Dominicana como centro de excelencia a partir de su práctica. Y en esa materia, ¿verdad? Incluyó el tema de droga ahí, yo diría que por una razón esencialmente política, pero no creo que República Dominicana tuviera méritos esenciales en el tema del combate a la droga, aquí hablando honestamente. Pero bueno, la ONU es así. Entonces, ese centro de excelencia para la reforma penitenciaria, un centro regional para los países, por parte de Naciones Unidas, designó a mi persona como su primer director. Y mientras estuvo funcionando, estuve a cargo del tema y al terminar mis responsabilidades ahí, entonces entendimos que era necesario seguir dándole ese apoyo a los países del hemisferio y específicamente de la región, y creamos la Academia Regional Penitenciaria con expertos dominicanos y de muchísimos otros países en diferentes ámbitos del tema penitenciario, los expertos en arquitectura penitenciaria, por ejemplo, de Argentina y de otros países, pues son parte de eso, otros que son expertos en el área de tratamiento, otros en el área de seguridad y así por el estilo, aprovechando el expertise de lo que tenga cada país en ese sentido. En lo que tiene que ver con República Dominicana, tenemos expertos como Sandra Fernández, Roberto Hernández, Julio García, un grupo importante, Elvis Paredes en el ámbito de la comunicación. Y bueno, es una entidad que es solicitada por los diferentes países cada vez que quieren emprender o construcción de penitenciaria o programas de tratamiento, programas de seguridad, soluciones integrales a los temas penitenciarios. En este momento, hace un par de semanas estábamos en Missouri, invitado por Estados Unidos para ver el funcionamiento de unas prisiones allá y conocer nuestras opiniones y así por el estilo. Ese es el trabajo. Y entonces, Roberto, en materia de los estudios que ustedes han hecho post lo que se ha venido haciendo, ¿se tiene ya información estadística de cómo real y efectivamente los internos en esta nueva etapa verdaderamente logran una reinserción a la sociedad, o cuáles son los puntos más, yo diría, de mayor dificultad en el caso de la posibilidad de la reinserción? Porque sí, siempre oímos que mucha gente dice, hay tipos de delitos o tipos de delincuentes que por una razón u otra no hay forma de que se pueda lograr una reinserción, una reeducación. ¿Es cierto eso, Roberto? Bueno, los temas no únicamente son relacionados con la inserción de los que salen, sino problemas dentro. Los problemas dentro de las prisiones propiamente están circunscritos al tema de la corrupción, tanto la corrupción de los privados de libertad, en el marco de los privados de libertad, y corrupción de los funcionarios, es decir, del personal penitenciario. Batallar contra ese tema es un elemento importante. Hacia adentro también el que existan o no programas de rehabilitación, programas de acompañamiento familiar, adecuada segregación, programas educativos, programas ocupacionales,
y que también esté incorporada la comunidad para vigilar el funcionamiento de esas prisiones, porque al final, ¿para dónde es que van esos privados de libertad? Es para la comunidad. Exacto. Entonces la comunidad tiene que saber lo que está pasando ahí dentro y que el Estado se deje acompañar debidamente en esos procesos. Lo segundo es ya el proceso de salida, cuando ya están los privados de libertad en la calle, con lo que se le enseñó, con la confianza que tiene la comunidad en ellos, debido a que estuvo compartiendo con ellos todo su proceso de recuperación, vamos a decirlo, entonces que ellos efectivamente se incorporen a las actividades de una manera positiva, sin rechazo por parte de la sociedad, y al incorporarse de esa manera, entonces, y la sociedad no rechazarlo, entonces se reduce la reincidencia, es decir, se reduce la cantidad de útiles, se sienten aceptados. Sí, se reduce la cantidad de personas que estando en la calle, luego de haber salido de la prisión, se reduce la cantidad que vuelven a la prisión. Y entonces eso crea un círculo totalmente positivo. Naturalmente, yo tengo 6 años que salí del nuevo modelo penitenciario y yo no sé ahora mismo cómo está esa situación. Yo he visto algunas situaciones preocupantes en algunos centros del nuevo modelo penitenciario, pero sé que ahí hay un personal bueno, bien formado. Yo diría que alrededor de 3.000 personas que uno puede, como se dice, meter la mano por ellas, pero depende mucho también de la voluntad política de los gobiernos. Y naturalmente eso es en esa parte. En la parte del sistema tradicional, pues ahí no hay nada que hablar, porque eso es una perdición total. O sea, el sistema tradicional, que eso incluye la Victoria actual y una buena cantidad de prisiones, es decir, estamos hablando de El Ceibo, Barahona, sí, San Juan y todos esos lugares, ahí juego de gallo, droga. Tú viste que se dice que en el tema... No, incluso hasta planeamiento de crímenes dentro. Bueno, el tema de David Ortiz, ¿de dónde fue que llamaron? Sí. ¿De dónde fue que llamaron? Así es. Fue del 15 de Asua. Oye algo, Roberto, que a mí me llamó la atención, que yo oí y a mí me pareció hasta en cierta forma como algo de película. Es cierto, porque ahí tiene que haber obligatoriamente en la preparación de los equipos, tiene que haber en cierta forma una integración con la parte policial encargada. Claro. La corrupción en las prisiones solo se da si el personal lo permite. De nuevo, si el personal lo permite. Si el personal no lo permite, no hay corrupción. Pero si el personal lo permite, hay corrupción, hay crímenes, etcétera. Es cierto, eso es interesantísimo, porque ya tú estás diciendo con esto que si real y efectivamente el equipo humano, tanto la parte técnica que trabaja lo que tiene que ver con el orden y la seguridad en el sistema penitenciario, no es acompañada de un trabajo de seguimiento y de supervisión día a día, que es el que está dentro de la prisión, claro, entonces ocurre que lamentablemente se puede caer el trabajo. Claro, el nuevo modelo es una cosa y el sistema tradicional es otra cosa. El sistema tradicional es un terreno de nadie. He visto que hay personas que han protestado porque, no sé si fue Abinader o alguien que criticó, que dijo que había corrupción. Yo lo ratifico. El sistema tradicional está corrompido de arriba a abajo y compromete a sus autoridades y a los privados de libertad. Así mismo. Wow. Y si lo que yo acabo de decir genera alguna inquietud, que me llamen, que le voy a explicar. No, yo no tengo dudas, Roberto, que si tú lo señalas de esa manera, primero porque tiene conocimiento de causa, y segundo, porque si hay una persona aquí que todo el mundo reconoce, que no tiene temor para decir lo que cree, y lo dice con bases responsables, sabemos que eres tú. Y precisamente, si tienen una prisión del sistema tradicional donde me dicen que no hay corrupción, yo los desafío y les digo que es mentira. Y que me llamen y vamos a discutirlo públicamente. O mejor, como ellos pueden sentirse ofendidos, entonces que procedan en la justicia para que lo discutamos. No, porque yo entiendo, Roberto, y le digo a mi público televidente, a nuestro público televidente, que lo que tú estás haciendo aquí, más que un emplazamiento, lo que estás haciendo de cierta forma un llamado responsable a que esas cosas se corrijan. Claro. O sea, aquí el punto no es que se piense como que tú estás criticando por criticar, sino es un problema verdaderamente dramático. Sí, porque no es una crítica, es una exposición de una realidad. Y una realidad que no la trajeron estas autoridades, están las anteriores. Es algo que viene a través de los años. A veces uno hasta oye, que a mí me parece algo inaudito, cuando yo oigo que se dan casos en las cárceles tradicionales, de manera específica, que incluso hay reclusos que salen con apadrinamiento de sus supervisores a atracar a las calles
y a repartir los beneficios de los atracos, es cierto. No únicamente eso, salen a los bares y vuelven y le pagan al personal para hacer eso, etcétera. Cuando nosotros ocupamos Rafael Hombres, Santiago, y lo llevamos al nuevo modelo, correcto, en Santiago, nosotros tuvimos que tomarlo por sorpresa a las 5 de la mañana, porque la policía no lo quería entregar, para que tú lo sepas, eso. Y al nosotros tomarlo por sorpresa, eso, hicimos el conteo de los presos, faltaban 6. Y no era que se habían fugado, era que los mandaban a atracar de noche y tenían que llegar a las 6 de la mañana. Y dar parte de los beneficios. Y como nos tiramos a las 5, no habían llegado todavía. Y en esos casos, Roberto, sucede lo que lamentablemente ha sido el principal problema de nuestro país, que no hay régimen de consecuencias. ¿Hubo consecuencias en esos casos? Claro, se tomaron medidas contra de quienes de una forma u otra propiciaron, permitieron y en cierta forma estimularon ese tipo de acción. En el nuevo modelo nunca se permitió la impunidad y nosotros tuvimos una movilidad de la plantilla superior a un 4% anual, que eran cancelados, que eran sometidos a la justicia, etcétera. Y es un porcentaje bajo relativamente, pero se debe también a que el proceso de reclutamiento, el proceso de formación y el proceso de supervisión era muy, vamos a decir, efectivo y correcto, ¿de acuerdo? E insisto, ese personal que se quedó ahí es un personal de una alta calidad. La esperanza que tiene es de que ese personal no sea desmotivado, no sea corrompido, ¿Es un personal bien pago, Roberto? ¿O son militares, policías? Son civiles. No puede ser militar ni haber sido. Eso quería ni policía. O sea, son personas civiles preparadas en esa área. Correctamente. Como técnicos en lo que es un sistema penitenciario. Esa es la parte de seguridad, porque la otra parte son muchos médicos, muchos psicólogos, muchos educadores, muchos trabajadores sociales. Okay. Y son personas, en el caso de lo que se pueden ver tentados a cierto tipo de manejo de corrupción, que de una forma u otra son bien depurados y más o menos bien pagos o relativamente bajos todavía. Fíjate, la escala salarial de cada país tiene que ver con el tamaño de su economía y con algunas cuestiones, ¿verdad? Y en el contexto de lo que es la injusticia aquí, de las escalas salariales, ellos no son los peor pagados, pero se puede mejorar. De hecho, me han informado que en los últimos tiempos se le hicieron algunos incrementos y yo saludo eso. Incluye algún tipo también de beneficios colaterales, seguros buenos, porque quizás a veces muchas cosas, el seguro de salud bueno, seguro, acompañamiento familiar. Esas son cosas que se valoran quizás hasta cierto punto más y son parte del salario real mayor incluso que el propio salario. Claro. ¿Hay mujeres que participan también en ese equipo o son hombres? Bueno, cuando yo me fui, más de la mitad de los centros eran dirigidos por mujeres, aunque la mayoría de los centros son de varones. Eran dirigidos por mujeres. Porque tú entendías que las mujeres, por una razón específica... O sea, no, porque ellas se lo ganaban. Porque se lo ganaban. Sí, ellas lo ganaban. En capacidad y en comportamiento. En capacidad y en desempeño, y en valor. Wow. Y en integridad. Y tanto dirigiendo los centros como también en el tema de la seguridad. Y como parte de las unidades especiales, que me imagino que se mantienen iguales, unidades muy eficientes, esas unidades, una parte de esas unidades están integradas por mujeres. Y de hecho, tienen una puntuación de 100% de eficiencia. Desde que se crearon esas unidades especiales, creo que las creamos en el 2006, Dios mío, 2006, 2007, hasta el día de hoy, que yo sepa, no se le ha fugado una sola persona a las unidades especiales del nuevo modelo penitenciario. Una. Wow. O sea que... Estamos en el 19, ¿verdad? Sí, estamos hablando de si no es un récord, es un buen averaje. Bueno. Es un buen averaje. Roberto, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestras leyes, ¿tenemos los instrumentos legales o se requiere algún tipo de modificación en algunas áreas para fortalecer nuestro sistema penitenciario en sentido general? ¿O quizás hay parte de esas leyes que por una razón u otra no se están cumpliendo? Hay que modificar la ley, hay que actualizarla para que el nuevo modelo en general quepa dentro de
de lo que tiene que ser una nueva legislación, porque la legislación, como todos sabemos, el derecho y la norma son la expresión de como una fotografía, es un momento, es la expresión de un momento sociopolítico, económico, cultural determinado. Pero como las cosas no se mantienen estáticas, entonces la norma también hay que actualizarla. Y en el caso respecto del nuevo modelo, también hay que hacerlo. Es una tarea que tienen pendiente los que tienen que ver con este tema en el país. ¿Crees tú, Roberto, que con la victoria como símbolo, porque yo creo que la victoria no solamente es el lugar de hacinamiento mayor en términos de reclusos, porque ahí no son internos, ahí son presos. Ahí no se puede llamar interno, ¿verdad que no? Te pregunto. Sí, claro. O ahí son personas que están presas, por llamarle de una forma. Sí. ¿Es el principal escollo o lo que más dramatiza la diferencia entre el modelo moderno penitenciario y lo anterior? ¿O hay otras instalaciones carcelarias que tienen las mismas condiciones que la Victoria? Bueno, que yo te digo, mira, salvo un híbrido que hay en Salcedo, que lo ha apadrinado muy bien Jaime David y que yo conozco, y que se puede decir que hay algo del tradicional, porque incluso hay soldados participando ahí, ayudando, y también interviene el Estado a través de la Procuraduría. Salvo eso, el sistema tradicional es un desastre de arriba abajo, un desastre de corrupción, no hay confiabilidad en los registros, la comida es algo lamentable, una persona se acuesta, no sabe si al día siguiente va a estar vivo. En la mayor parte de los casos las familias tienen que llevarle dinero, en la mayor parte de las prisiones del sistema tradicional, para que paguen la cama, la cama o el espacio. Ahí se mantiene el sistema de los famosos probotos. Existe, sí, los jefes de la cárcel. Hay que pagarle a los prebostes, hay que pagar los espacios, hay que pagarle una cantidad de dinero a las mismas autoridades. Para su propia seguridad incluso. Sí, a las mismas autoridades policiales y militares. Y ellos saben que yo sé de lo que estoy hablando, ellos lo saben. Y cuando tú dices ellos lo saben, ¿a quién te refieres? A todos ellos, los militares y policías. Okay. Ellos saben que yo sé de lo que estoy hablando, ellos lo saben. Bien. Y entonces simplemente hay casos como en el marco de lo que no sirve, que es el sistema tradicional, que no sirve de arriba abajo. En absoluto. Hay casos extremos como el 15 de Asua, el mismo caso de la Victoria, el caso de San Juan, este caso de ahí del Ceibo. Son verdaderos extremos, en este caso de aquí de Cotuí, y así por el Santiago Rodríguez. Sí. Samaná, hay una cantidad de lugares que en condiciones absolutamente inaceptables, ¿verdad? Y bueno, solo para decirte que a veces las personas, en el caso de la Victoria, por ejemplo, si tú vas a visitar a un familiar tuyo, tú tienes que pagar peaje 4 veces antes de llegar donde él. Y si se te acabó el dinero en el camino, tienes que devolverte. Wow. Tienes que dar dinero para estar en la fila. Tienes que dar dinero después que estás en la fila para pasar al otro dentro, en la casa de guardia. Tienes que dar dinero para que te pasen de ahí al otro lugar y después que estás en el lugar para verlo. Si se te acabó el dinero en el camino, no viste a nadie. Sí. Bueno, yo creo que continuando en esa parte bastante dramática e interesante, vamos a tomar una brevísima pausa de unos segundos y continuamos conversando con nuestro amigo Roberto Santana. Perdóname, yo lo que quisiera, antes de que cortáramos, sí, es decir que la expectativa de uno siempre es optimista y que uno lo que quisiera es que todas las autoridades concernidas con el tema, pues en base a un plan estratégico, ¿verdad?, completen la reforma penitenciaria. No tengo duda de eso, por eso dije, cuando tú haces tu señalamiento y nos vamos a la pausa, tú no hablas de emplazamiento por criticar simplemente, sino por lograr llamar la atención para que logremos otras cosas. Claro. Continuamos unos segundos donde nos quedamos en esta conversación muy interesante.